Buen día. Este es un tiempo muy único. Cada día es muy único. Y este es el tiempo para reflexionar un poco. Hoy yo quiero hablar un poco de mi historia intermedia. ¿Qué es eso de mi historia intermedia? El tema que quiero compartir hoy es sincronizando mi historia intermedia. ¿Cuál es la historia intermedia? En primer lugar, todos tenemos una historia que contar. Lo que ha sido nuestra vida, por dónde hemos pasado, lo que hemos perdido, lo que hemos ganado, lo que nos ha dolido, lo que nos ha impulsado y hacia dónde nos vamos. La historia intermedia, estamos hablando de la historia de mi pasado. La historia intermedia es la que estoy viviendo ahora y la historia siguiente o superior o próxima es la historia de lo que estoy construyendo para lo que deseo mañana y por supuesto todo el futuro, incluyendo la eternidad. Muy bien, para poder hablar un poco sobre la historia intermedia, quiero citar el pasaje de Mateo capítulo 6, verso 9. El Señor enseñándole a los discípulos y a nosotros a orar, dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, el Dios de los cielos es nuestro Padre y nos ha incluido en su historia. Cuando yo comencé a transitar por los caminos del Señor, me costó un poco comunicarme con Dios Padre. Lo sentía muy lejos porque en mi historia pasada, pues mi padre trabajaba lejos de la casa y solamente llegaba el fin de semana y luego se volvía a ir el lunes, y en un momento cuando era niño él se fue de casa. Y eso me privó a mí de entender lo que era la figura de un padre. Mi madre era la que estaba cerca de mí y uno de mis hermanos mayores. Así es que para mí era más fácil asociarme a las mujeres o a los hermanos mayores más que a una autoridad. Y eso estaba perturbando mi historia intermedia de ese tiempo. Pero cuando el Señor llegó a mi vida a través de su palabra, porque como lo dije en otro video, me regalaron una Biblia, una de las cosas que más me impactó era saber que Dios era mi Padre. Eso cambió el panorama completo de mi vida, totalmente, porque empecé a ver otra historia que comenzó a transformar mi historia intermedia para que hubiera un cambio completo en mi existencia. Eso es importantísimo. Note lo que dice el pasaje: es Padre nuestro. Primero dice Padre, la figura de la paternidad, y nuestro está hablando en plural. Así que este pasaje está hablando de paternidad. Es evidente entonces que es un gran problema en nuestra cultura moderna entender y asociar a Dios como Padre, cuando muchos de nosotros nos criamos sin padre, o los que vivieron con un padre tuvieron un padre violento, ausente, que no se integraba, sino que se perdía. Y eso es vital e importante entenderlo. ¿Por qué digo yo que la historia intermedia tiene que sincronizarse? ¿Y sincronizarse con qué? Con la historia de la eternidad, porque la eternidad nos muestra verdades profundas. Antes de mi Padre terreno estaba mi Padre celestial. El pasaje, la Biblia siempre nos habla de estas verdades y nos revelan las misericordias y las bondades justamente del Señor. Note lo que dice Efesios capítulo 1, versos 1, 4 al 6.
nos muestra que Dios Padre pensó en ti y en mí antes de la fundación del mundo. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, note eso, Dios nos amó. Déjame ponértelo en primera persona. Dios te amó y te eligió en Cristo para que seas santo e intachable a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarte como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice, decidió adoptarme y me acercó a miembro de su familia y me acercó a través de Jesucristo. Y lo que me encanta, dice, y eso es precisamente lo que quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Esta última parte en buen latinoamericano sería, eso es precisamente lo que quería hacer. Y le dio la gana hacerlo. No consultó con nadie porque era una decisión de él. Esto es importantísimo. Cuando yo entiendo que el Señor Padre, mi Padre, pensó en mí antes de la fundación del mundo, yo no puedo seguir arrastrando los dolores del pasado terreno porque hay otra historia antes que absorbe todo lo demás y lo sincroniza. Y cuando lo sincroniza, me hace ver que lo que tiene o lo que debe tener más efecto en mi vida es mi historia en la eternidad. No existía yo, pero en la mente de Dios sí, porque Él pensó en mí. Y al pensar en mí me eligió, me adoptó, me hizo miembro de su familia. Efesios 1:7 dice, y Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuándo los perdonó? Hace más de 2000 años. O sea, hace 2000 años antes de que naciéramos. Ya había una historia de salvación que me arropó, historia de creación y adopción que me incluyó por parte de Dios Padre. Y entonces, ahora, ya no puedo seguir pensando que mi vida no puede salir adelante por todo lo que he sufrido, por todo lo que he tenido, por todo lo que me ha faltado. Es verdad que eso forma parte de nuestra historia intermedia. Pero si eso fuera lo único que existiera, si el único pasado mío es ese, habría razón para decir no puedo desarrollar un presente y no puedo proyectarme al futuro. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que el Padre me amó, el Padre me incluyó, el Padre me aceptó. Esa es la historia más grande, que cuando yo la sincronizo con mi historia intermedia, la historia terrena de mi pasado se neutraliza o pierde el efecto o el poder de querer impedirme que desarrolle mi presente y me proyecte al pasado. Pero el Padre nuestro dice, Padre nuestro, habla en plural nuestro. ¿Qué significa? Que tengo otros hermanos. Quizá mis hermanos terrenos de mi historia intermedia no fueron lo que yo hubiera querido ser. Algunos quizás se olvidaron de mí, algunos ni pensaron en mí. Pero en la nueva historia Dios me dio otros hermanos. Los hermanos en la fe. Gente preciosa, esa es la belleza de la iglesia local. Cuando vemos la iglesia local no es solamente para ir a asistir a un culto, es para integrarnos con nuestros hermanos. Y yo alabo a Dios, porque no solamente encontré en mi niñez y juventud la persona del Padre genuino, restaurador, que me incluyó en sus planes, sino que me dio un cuerpo, el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe. Asistí a una iglesia donde había amor, conexión, donde si yo faltaba un domingo a la iglesia, alguien estaba buscándome a ver qué tenía.
y ellos se movilizaban porque no había teléfono ni nada de eso para preguntar. Hoy no, hoy tenemos facilidades. Pero realmente la iglesia me incluyó, me aceptó. A veces era rebelde por todo lo que yo había pasado, pero ellos me aceptaron, ellos me confrontaron, ellos me guiaron y me envolvieron en ese amor, porque es Padre nuestro. Es que no solamente es mi Padre, es Padre de otros que son hermanos míos, y como son hermanos míos, entonces tengo una familia. Mi historia intermedia tiene que sincronizarse con mi historia desde la eternidad. Entonces veo que esta de ahora se modifica y se transforma. Soy siendo una nueva criatura. Me da lo que no tenía en Dios y me proyecta a una eternidad donde voy a estar con mi Padre y con todos mis hermanos en la fe y mis hermanos de familia en una nueva dimensión, en la dimensión de tener una genuina y nueva historia. De manera que te animo a que sincronices tu historia intermedia con lo que Dios dice desde la eternidad contigo y te proyectes a un nuevo mañana esplendoroso. Que Dios te siga sosteniendo es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras. Tu historia ha cambiado. Bendiciones.